Buenos, buenas noches. Good evening. So, me llamo Roberto. My name is Robert. Nice one. That's all the Spanish I know. Y eso es todo lo que puedo hablar en español. No, actually, I know a little bit, enough to get me out of trouble when I was in Mexico, but I won't go there tonight. Realmente sé hablar un poco de español y pues cuando estuve en México me ayudó para salirme de unos atolladeros, de unos problemas, pero no vamos a contar esa historia hoy. So, I think we have the next slide. We'll start here. Esta es mi familia. This is my family. Sí. Mi amor, Denise. And then on the left side is Noah. Noah, He's 17. él tiene 17 años. The tall guy in the middle is Micah, and he's 15. El alto en medio es Micah, tiene 15 años. And the guy on the far right is Jonah. Allá en la mano derecha es Jonah. And those three boys are here tonight. Y ellos tres andan con nosotros aquí en Dominicana. I have one more son, Y tengo un hijo más, Elijah, Elijah. and he's in the middle with the striped hat. Y pues él está ahí en medio con el uniforme más clarito. All four of our sons are adopted. Los cuatro de nuestros hijos, todos los cuatro son adoptados. Before we ever adopted, my wife and I had talked about having children. Once we have children biologically, we would love to adopt. Antes de adoptar a nuestros hijos, mi esposa y yo pues platicamos mucho y hablamos de después de tener nuestros hijos biológicos, adoptar algunos hijos. But little did we know that our future would not be so cut and dried. Pero no sabíamos que nuestro futuro iba a ser tan fácil. It turns out that we were unable to get pregnant, but rather than going through the medical route or trying to do other things, we just decided, I guess this is maybe God's plan for us, and we'll just adopt. Entonces nosotros intentamos pues que mi esposa quedara embarazada, pero no pudimos, ¿verdad? Y entonces en vez de buscar medicina y otras rutas, simplemente decidimos, bueno, entendemos que ese es el plan de Dios para nosotros, así que vamos a irnos por otra manera. Vamos a adoptar. And I'm a chiropractor, and so I would have patients on my table, and my wife and I had decided that we would just tell everybody we know, hey, we're trying to adopt. Entonces yo soy un quiropráctico y tenía pacientes acostados ahí en la mesa y pues mi esposa y yo decidimos de que íbamos a decirle a todas las personas que conocemos de que queríamos adoptar bebés. So there was a lady one day who was on my table face down, and I just said, hey, we're in the adoption process. If you know anybody, would you just spread the word? Entonces tenía una señora acostada ahí en la cama un día y le dije, bueno, estamos en un proceso de querer adoptar hijos, así que si conoces a alguien, ayúdanos a regar la palabra, por favor. And so it turns out that she knew somebody who worked with somebody who was deciding to place her child for adoption. Y pues resulta que esta persona conocía a alguien que trabajaba con alguien que pues quería poner su hijo en adopción. So our adoption profile ended up getting shared with this other lady, and then she chose us to adopt her baby. Así que pues nuestro perfil, ¿verdad? Como pareja para adoptar, nos la compartieron con esta otra señora y ella nos escogió para adoptar a nuestro bebé. So when we received the call that Elijah was born, of course we were excited, we were nervous, and we really didn't know what to expect. Here was this lady who was just going to place her baby with us. Entonces cuando recibimos la llamada de que Elijah había nacido, no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué iba a suceder. Aquí estaba esta señora que simplemente nos iba a dar su bebé para que nosotros lo cuidáramos y viviera con nosotros. The moment we saw him, there was no hesitation. We knew he was our son. Y desde el momento en que lo vimos, que lo conocimos por primera vez, no hubo duda. Este era nuestro hijo. The process of transferring him from his birth mother to us actually went very well, and we brought him home when he's only 2 days old.
Y pues el proceso fue muy fácil, muy tranquilo, y lo trajimos a nuestra casa, lo trajimos a casa cuando solo tenía 2 días. But then things got hard and complicated. Pero de repente las cosas se pusieron difíciles y complicadas. And little did we know how stressful it was going to be. And stressful was emotionally and financially. Pues no sabíamos lo difícil y lo estresante que se iba a convertir, tanto emocionalmente y monetariamente. The next year was spent in and out of court as Elijah's birth father came forward kind of at the last minute saying that he wanted custody. Y pues el siguiente año la pasamos todo el año en la corte, porque el padre biológico de Elijah como que a última hora dijo, no, yo quiero quedarme con el bebé, así que empezó esa lucha legal. So Elijah had been in our home for about 4 months already. Así que Elijah ya tenía unos 4 meses en nuestra casa. And so we really didn't know then in that next year, what was going to happen, if we were going to get to keep him or if we were going to have to give custody to his birth father. Así que no sabíamos, por un año no supimos si íbamos a poder quedarnos con el bebé y criarlo como nuestro, o íbamos a tener que devolverlo y dárselo a su papá. And so for the rest of that 10 months, we just always had this sense in the back of our mind, like we just don't know if we're going to get to keep him, and what if. Entonces por 10 meses tuvimos ese peso en nuestra mente, íbamos a poder quedarnos con Elijah o íbamos a tener que devolverlo. But all the while, we had this faith that God knew what was best, and if it was meant that God was going to let Elijah stay with us. Pero todo ese tiempo teníamos la fe de que sabíamos de que Dios sabe qué es lo mejor y que si Él iba a permitir que Elijah se quedara con nosotros, or if he was going to be given to his birth father, we just wanted what was best for Elijah, and we figured God knew best, therefore whatever the outcome was, we would accept it. O si Dios permitía de que Elijah tuviera que ser devuelto a su padre, sabíamos que cualquier de las dos, eso iba a ser lo mejor para él, porque Dios sabe qué es lo mejor. Así que estábamos confiando en eso, que Dios sabía que era lo mejor para Elijah. So after about 10 months, which was very stressful, of course, así que después de 10 meses muy estresantes and costly, y mucho dinero, the court ruled that we would be Elijah's adopted parents. La corte decidió que nosotros íbamos a ser los padres adoptivos de Elijah. And this is key, with all of the same rights and privileges and status as if he'd been born into our family. Y esto es clave, que él iba a tener el estatus, todos los privilegios y derechos como que si hubiera nacido en nuestra casa, de mi esposa y de mí. So he became an heir in our family. Así que él se convirtió en un heredero en nuestra familia. So in a sense, he had been redeemed. Así que en un sentido, él había sido redimido. So as I thought about the events that were leading up to this adoption, I realized that God had all of it planned out before Denise and I were even married. Así que cuando yo veo todo esto lo que sucedió en esta historia de adopción, me doy cuenta que Dios ya lo tenía todo planificado, aún desde antes que mi esposa y yo nos casáramos. God knew that we would be unable to get pregnant. Dios sabía que no íbamos a poder tener hijos. He knew all the issues surrounding Elijah's birth mother and birth father. Él sabía todo lo que estaba sucediendo en la vida del papá biológico y de la mamá biológica de Elijah. He knew how far we would have to come through emotional pain, time, energy, and money. Y pues él sabía todo lo que íbamos a tener que sufrir emocionalmente, económicamente, con el tiempo y todo el esfuerzo que íbamos a tener que pasar. And it was even more than that, for Elijah to join our family forever. Y aún fue más que eso, ¿verdad? Para que Elijah pudiera ser parte de nuestra familia para siempre. So I found this quote, and it just really struck me. Y pues yo encontré esta cita y realmente que me llegó al corazón. My friends, adoption is redemption. It's costly, exhausting, expensive, and outrageous.
buying back lives cost so much. When God set out to redeem us, it killed him. Amigos, dicen, la adopción es redención, es costoso, agotador, caro y escandaloso. Volver a comprar vidas cuesta mucho. Cuando Dios se dispuso a redimirnos, lo mató a Él mismo, se mató a Él mismo. So a moment ago I said that in a sense Elijah had been redeemed. En algún sentido, pues yo les dije hace poco de que Elijah había sido redimido. And redemption is clearly at the center of this quote. Y pues claramente que redención está ahí en el centro de esta cita. When you read the Bible, you will find at least 5 texts, but 5 main ones that Paul wrote concerning adoption. Y pues cuando leemos la Biblia hay al menos 5 textos que cuando Pablo escribe de que mencionan la adopción. And you will see that that adoption is clearly a function of the overreaching story of redemption. Y pues cuando leemos sobre la adopción nos damos cuenta que claramente tiene que ver con la redención, la historia de redención. In other words, adoption plays a key role from before God created the world all the way to the end. En otras palabras, la adopción juega un papel básico en la historia de la humanidad desde el comienzo, cuando Dios creó todo, hasta el final. In the end, when all of God's adopted children enjoy the full privileges of their adoption. Y al final, todos los hijos adoptados de Dios podrán gozar de todos los privilegios de ser hijos de Dios. So one of the most wonderful truths that we learn is that God's gift of adoption means that He does not merely redeem us. Entonces, una de las grandes cosas es que cuando Dios nos da ese regalo de adopción, no solamente nos redime, but He also brings us into the warmth, the tenderness, and the love of His own family. pero también nos trae a lo que es esa parte cálida, generosa, gentil y amable de su familia. He redeems us so that He might treat us and delight in us just the same as He treats and delights in His Son Jesus. Y así que Él nos adoptó de tal manera que Él pudiera pues gozarse y tratarnos tal como se goza y trata a Jesucristo. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Y pues leemos en Efesios 1, versos 4 y 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. And isn't it amazing that God's first work of adoption happened before He created the universe? Y se dan cuenta de lo maravilloso que es que la adopción de Dios sucedió aún antes de crear este mundo. And Paul emphasizes that God did this in love. Y pues Pablo hace el énfasis de que Dios hizo esto en amor. He predestined each of us Nos predestinó a cada uno de nosotros for the great privilege of being His beloved children through adoption. para tener el gran privilegio de ser sus hijos a través de esta adopción. So adoption was in God's mind and heart before time began. Así que la adopción estaba en la mente y corazón de Dios desde antes del inicio del tiempo. And so another text here from Galatians 4 through 6, it says that, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. So here Paul identifies adoption as the great objective Todo esto no está of redemption, the act of paying off a debt
Así que aquí Pablo está hablando de que la adopción es cuando Dios, el acto de redención de Dios, cuando Él paga nuestra deuda. So the act of paying off a debt is something that this debt in particular is something we just cannot pay back ourselves. We can't do enough to pay back the debt. Así que adopción es eso, el acto de pagar una deuda. In other words, God the Father sent His Son so that we could become His adopted sons. He redeemed us so that He might adopt us. Así que Dios nos redimió de tal manera que para poder adoptarnos. Some of you may be wondering, Así que algunos de ustedes pudieran estar preguntándose, why do we need to be redeemed? ¿por qué necesitamos estar redimidos? ¿Por qué debemos redimirnos? Or, what are we being redeemed from? ¿O de qué estamos siendo redimidos? Some of you may be thinking, I don't need any of this talk of redemption. Así que alguien pudiera decir, yo no necesito todo esto que me estén hablando de la redención. I'm a good person. I never hurt anybody really too bad. Yo nunca le he hecho gran maldad a alguien, realmente yo no he hecho nada malo. You may be thinking that I'm good enough to go to heaven. I've done some good things. Y pues alguien pudiera decir, pues yo he hecho lo suficientemente como para ir al cielo, he hecho cosas buenas. You may think, as many people do, that God is a good God, and because He's a good God, He would let me into heaven. Y pues alguien pudiera pensar, bueno, Dios es un Dios bueno, y como Él es bueno, Él me va a dejar entrar al cielo. And you would be right. God is good. He's loving. He's compassionate. Y pues realmente Dios es bueno, es compasivo. He's very slow to anger, but He's also a righteous judge. Pero Dios es bueno, pero al mismo tiempo es justo, y Él busca la justicia. And just like an earthly judge, Y tal como un juez aquí en la tierra, if you're in a court after breaking the law and you're standing before a judge, si tú estás en una corte porque has quebrantado la ley y estás parado frente a un juez, and if you said to him, Judge, I think you should let me go free. I broke the law, but you're a good judge. You should let me go. Y si tú le dijeras al juez, yo creo que tú me deberías dejarme ir libre porque tú eres un buen juez, así que tú puedes hacer algo bueno y dejarme ir libre porque yo sé que quebranté la ley, pero tú me puedes dejar ir libre. And that judge would say, you know what, you're right, I am a good judge. Y pues de repente el juez viene y te dice, ¿sabes qué? Realmente soy un buen juez. And I have to do what is right. Y yo tengo que hacer lo que es bueno. And what is right is for you to be sentenced for the crime you committed. Y lo que es correcto, lo que es bueno es para que tú seas sentenciado por el crimen que tú cometiste. The bottom line to the whole story of adoption is that before anyone can be adopted into God's family, he or she has to be redeemed from their sin, which has separated them from a holy God. Así que el punto final de lo que estamos hablando es que antes de ser adoptados a la familia de Dios, cada uno de nosotros, cada persona necesita ser redimida del pecado que nos ha causado que estemos separados de un Dios santo. Next slide. And the Bible is clear that all have sinned Y pues es clara la Biblia en Romanos 3:23, and fall short of the glory of God. donde nos dice que todos hemos pecado, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. And this means everyone, not one of us has ever not sinned. Y pues esto nos incluye a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos pasado nuestra vida sin pecar alguna vez. Next slide. And the Bible goes on and says the wages of sin is death. Y pues la Biblia sigue en Romanos 6:23 donde nos dice que la paga del pecado es muerte. Some people have a hard time with that word wages. Y pues hay gente que les cuesta esa palabra, que la paga. But wages are what we earn. If you work a job, you get paid. Pero la paga A es lo wage. que uno se gana. Si tú trabajas, tú te ganas una paga. And in God's economy, the wages for sins that we commit against Him would result in death. Y pues en la economía de Dios, la paga por los pecados que nosotros hemos cometido es la muerte.
And of course, we're talking not just about our physical death, but about a spiritual death, Y which pues- is separation from God for eternity. Y pues claro, no estamos hablando solamente de una muerte física, pero una muerte espiritual, separados de Él por una eternidad. Next slide. So, that was the bad news. Así que esa es la mala noticia. That bad news separates us from joining God's family through adoption. Y pues la mala noticia es que estamos separados de Dios, de poder ser parte de su familia por adopción. But this is the good news, Pero right? aquí The viene great news. esta es la The buena great noticia. news. That God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. La buena noticia es que, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. God sent His only Son, His heir, Dios mandó a su único hijo, a su heredero, to pay the debt we owed for sinning against a holy, perfect God. para pagar esa deuda que nosotros teníamos contra ese Dios santo. Jesus paid the ultimate price by dying on a tree Jesucristo hizo ese sacrificio máximo al morir en ese madero, and my sin and your sin was heaped upon Him. It was transferred right from me, right from you, right onto Jesus. y pues a Él se le amontonaron todos nuestros pecados, el tuyo y el mío, fueron transferidos sobre el cuerpo, literalmente del cuerpo de Jesucristo. And the Bible goes on and says that being a good person or doing enough good deeds cannot make us right with God. Y pues la Biblia Next slide. sigue diciendo, que nos dice en Efesios, de que hacer buenas obras no nos pone en bien con Dios. This is such a key verse in Ephesians. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Y pues este es un verso clave en la Biblia. Dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Not as a result of works. I know so many people who think that if I just serve enough, if I go to church enough, if I am nice enough to enough people, Y pues no es por obras, claramente, según este verso. Y conozco mucha gente que cree, si voy lo suficiente a la iglesia, si sirvo lo suficiente, si pudiera ser lo suficientemente bueno, not as a result of works. pero no es por obras. Next slide, please. So, without the redemption of Jesus, we cannot be adopted into God's family. Así que recordemos que sin la redención de parte de Jesucristo, no podemos ser adoptados a la familia de Dios. And this verse tells us how do we get adopted into the family of Christ. Y pues aquí está el verso donde nos dice cómo poder ser adoptados a la familia de Dios. That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Y Romanos 10:19 dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Next slide. Again, this quote, my friend, adoption is redemption. It's costly, exhausting, expensive, and outrageous. Buying back lives costs so much. When God set out to redeem us, it killed Him. Y pues de nuevo, amigos, la adopción es redención. Es costoso, es agotador, es caro y escandaloso. Comprar una vida de vuelta cuesta mucho. Cuando Dios se dispuso a redimirnos, le causó la muerte. So I thought that my wife and I had to go through so much, had to come so far to find Elijah. Falta el brazos.
in reality, what we went through was a drop in the bucket. Y pues yo en algún momento llegué a pensar de que mi esposa y yo habíamos pasado por una gran cantidad de problemas para poder adoptar a Elijah. Pero cuando me lo pongo a pensar bien, realmente el esfuerzo que nosotros hicimos, realmente que es una gotita cayendo en un balde de agua. Compared to how far Jesus had to come for us. Si lo comparo con todo lo que Jesucristo hizo para poder darnos a nosotros, redimirnos y adoptarnos a nosotros. And the truth is that apart from Christ, we are all broken, we're all flawed, and we're desperately need a Redeemer. Y pues la realidad es que todos, apartados de Cristo, estamos tremendamente quebrantados, estamos llenos de pecado y realmente estamos desesperados, necesitando un Redentor. He came all the way from heaven to find you and take you from brokenness to wholeness. Y pues Él bajó del cielo, te buscó a ti, te encontró para traerte desde estar quebrantado a estar completo en Él. Perhaps for some of you, you've never heard a message like this before. Probablemente algunos de ustedes nunca han escuchado algún mensaje así antes. Perhaps you've heard it and thought, well, this doesn't really apply to me. De repente lo has escuchado y has dicho, bueno, realmente esto no aplica para mí. But whoever you are and wherever you are, Jesus is knocking on the door. Pero quien quiera que seas, donde quiera que estés en tu vida, Jesucristo está ahí tocando a la puerta. He loves you and He wants to save you. Él te ama y quiere salvarte. And He desires that no one should perish apart from Him. Y el deseo es que nadie perezca sin Él, separado de Él. He wants to adopt you into His family, Y Él quiere adoptarte en su familia. just as we have adopted those 4 boys into our family. Tal como nosotros hemos adoptado a esos 4 chicos en nuestra familia. Thank you. Muchas gracias.